¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para no quedarnos con una única versión de las cosas. ¿Qué tal, raza? ¿Qué tal, banda? Vamos con la tercera intervención de su podcast Subversión. Subversión, acá sus compas, sus camaradas. Seguimos deshojando la margarita. Deshojando la margarita, desmembrando este tema sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Ya vimos pues el contexto, un rápido análisis de del contexto histórico del por qué países del continente americano como México y pues, prácticamente todos los países del hemisferio sur del continente estamos en una situación muy similar en base a ciertas circunstancias y eventos históricos. Ahora nos toca pues más analizar el contexto más contemporáneo, más actual del por qué estamos o seguimos en esta situación de pobreza. Así es, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, dice una canción y un dicho. Dice el artículo de La Jornada, que estaba leyendo hace rato, que lo vamos a poner ahí, en la caja. No de comentarios, sino ahí en donde vienen las referencias. Dice que la acelerada desigualdad es tal que la fortuna de los multimillonarios aumenta a 2.700 millones de dólares cada día, mientras los salarios de al menos 1.700 millones de trabajadores, más que la población de la India, crecen por debajo de la inflación, contextualizó. Esta ley del más rico se ancla en los beneficios fiscales que por décadas se han dado a las élites económicas. O sea, hay una organización que se llama Oxfam que dice que es debido a que las élites esas tienen esos beneficios fiscales y ellos le adjudican a esos beneficios fiscales que por eso hay pobreza en la región, ¿sí? O sea, acá en Iberoamérica, en el Caribe, ¿sí? Pero ¿será cierto eso que dicen? A ver, vamos a seguir leyendo un poquito, no, para no aburrirlos así, voy a leer de una manera un poquito más dinámica. En la rutina de cada año, fíjate, eso fue en el Foro Económico Mundial en Davos, sí, y por eso dice aquí, en la rutina de cada año, o sea, es la misma cantaleta. Ese grupo de Oxfam presentó este informe sobre desigualdad. Y en él explicó que las personas más acaudaladas del mundo han obtenido de esta crisis de la pandemia, que con sus ganancias de 4 días bastaría para suprimir la pobreza extrema de México. Con sus ganancias de 4 días bastaría para suprimir la pobreza extrema de México durante un año. Y con la de 42 días se eliminaría la pobreza general. ¿Así de ese tamaño? Ok. Entonces, ahí está la pregunta, ahí está el meollo del asunto. Mucha gente dice, entonces, ¿por qué los ricos no quieren donar este dinero para que ya se acabe la pobreza? Y aquí vamos con la respuesta. Ay, ¿por qué no? Porque lo gané con mi trabajo y el sudor de mi frente, con mi sangre, con mis moretones, Pero, ándale, o sea, pero ya te das cuenta que el rico no se hizo rico, aunque tú lo haces gracioso, el rico no se hizo rico por trabajar. No, él lo dice, pero no, de hecho, o sea, vamos a dar un ejemplo más simple. El rico, la persona privilegiada que tuvo el privilegio de nacer en una familia en la que heredó una cierta cantidad de propiedades, de terrenos que después él invirtió para que en esos terrenos, invirtió dinero que también le heredaron para que en esos terrenos se construyeran, por ejemplo, plazas comerciales y que luego él renta. Eso no es trabajo, eso es administrar dinero. Eso es administrar dinero. Esto es administrar dinero de la manera más sencilla, que es con
rentas, con rentas de propiedades. Entonces, el que cree que está con el sudor de su frente ganando dinero, no está ganando dinero, simplemente está administrando dinero que se le heredó en una de las formas más simples de administrar dinero, que es recibiendo rentas por espacios que proporcionan, ¿no? O sea, como más parásito de los parásitos. Entonces, eso es así como que un ejemplo rápido para el rico que cree que llega a su casa y dice, hoy fue un día muy ajetreado. Tuve que cachetear a un chalán. Eso es para que se den una idea de que eso no es trabajo, es administrarlo. Es una administración que puede, porque lo hay, que puede administrar un rico que ni siquiera terminó la secundaria, que los hay, porque dicen, ¿para qué estudio? Sí, lo único que necesito es administrar las rentas de las propiedades que me están heredando. Y sí los hay, y no digan que no se hagan. Entonces, así es sencillo, raza, así es sencillo, banda. Así es como nos venden que si estudias y terminas una carrera profesional es la única garantía de que te puede ir en la vida. Entonces, eso lo que te viene a decir es de que la pobreza, y fíjense lo que les voy a decir, no es porque el jodido no quiera trabajar y el rico sí quiere trabajar. No es por eso. Es una cuestión estructural, porque ya les dije yo que con cuánto dinero se puede durante un año sacar de pobres a los pobres y con cuánto eliminar a todos los pobres de México. Me acordé mucho ahorita que dices eso del famoso pinche debate en Twitter que traía Elon Musk no me acuerdo si era con la ONU. No me acuerdo si era la ONU o era... No me acuerdo qué organismo internacional. ¿Qué decía? Okay. De esos que se hacen pendejos como los que van a trabajar y hacen pendejos, pero dicen que jalan. O sea, de esos que dicen, yo, o sea, como la ONU, ¿no? Que sí, dice, sí. Yo promuevo la paz, pero, o sea, es como el clásico trabajador que es un pendejo que jala, Claro, la ONU sabe hacer su chamba. Ay, con su pinche madre. Haciéndose pendejo. No, uno de esos. Pero lo que voy a decir es que traen un debate porque el güey dice, yo voy a donar $4 mil millones para... Y que le dijeron, con $4 mil millones, algo así también, de que no sé en qué partes del mundo iba a ayudar a mitigar la pobreza alimentaria durante un año, algo así. Y el güey dijo, no, sí los dono, pero luego dijo, no, pero nada más quiero que me des resultados de dónde donaste y todo. Pero lo que voy a decir es que sí lo pueden hacer. Ahorita vamos a hablar, más bien dicho, ahorita vamos a hablar de ese tema de, por ejemplo, lo que dijo los Moss de sí lo dono, pero me vas a rendir cuentas de en dónde lo gastaste. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero ahorita, por ejemplo, hablando de lo que mencionabas tú, pues una pequeña mínima muestra de que realmente tienen la capacidad de hacerlo. O sea, deja tú, ¿sabes qué es lo peor? Que tienen la capacidad de hacerlo. Y ese dinero, por ejemplo, esos $4 mil millones, el puto los pudo haber hecho deducibles de impuestos incluso. O sea, sí. O sea, no mames, o sea, aparte de todo. O sea. Pero ojo, que es ahí donde va el tema. Es que la pobreza existe y las desigualdades, porque, por ejemplo, ellos pueden tener el remedio para la pobreza, pero es que no se trata de quitarle dinero a los ricos y de distribuirlo de una manera más igualitaria, no, porque esa receta pues es la que te dicen, no sé, los liberales, los progresistas, los jesuitas. No, esa no es. ¿Por qué? Porque miren, ahí va. Eso está dentro de la misma lógica capitalista, que está dentro de la acumulación de capital, ¿sí?
Entonces, el que genera capital aquí, pues es el capitalista. Sí. Entonces, lo que está... Y ojo, no es que ellos sean malos. O sea, a lo mejor a mí se me puede interpretar como que no, que este es rojillo, que este es izquierdoso y guara guara la cuchara. Pero no es una cuestión de maniqueísmo, de buenos contra malos, no. No es porque el burgués sea malo en sí mismo, per se, como dicen. No, lo que pasa es que ellos están dentro de esa misma estructura que los lleva a esa lógica. Sí, o sea, no es una cuestión de maniqueísmo, de que buenos y malos, ¿no? O sea, no es una cuestión de que el burgués sea malo per se, sí, y que el proletariado sea bueno per se. Aquí es una cuestión de que a lo mejor, no sé, el burgués tiene buenas intenciones de querer pagar la deuda de México y de que no haya pobres y cosas por el estilo. Sí, entonces aquí lo que se busca es de que no, o sea, que no se crea eso, o sea, por mucho que yo diga de que sí son los enemigos de clase, el burgués, pero estamos hablando de la pobreza y por lo tanto no se trata de quitarle al rico. Sí, el rico puede tener buenas intenciones, pero él está dentro de esa estructura, ¿sí? ¿De qué se trata? Pues es que la riqueza se distribuye. La riqueza se distribuye, está contenida dentro del modo de producción, o sea, dentro del modo en que se produce, ¿sí? Esa es la manera en que se distribuye la riqueza y por lo tanto, todos los ajustes que se quieran hacer para distribuir la riqueza van a estar dentro de la lógica capitalista, siempre. Por eso no podemos salir de la pobreza. Necesitamos pasar a otro modo de distribuir la riqueza. Sí, otro modelo económico. Otro modelo económico, sí. Y por eso, en lo personal, y yo creo que tú también, propugnamos, porque ya vimos que el neoliberalismo, el capitalismo, o sea, ya es caduco, o sea, y eso es lo que les queremos decir. O sea, el capitalismo tuvo su... Sí funcionó, o sea, fue revolucionario. Sí, fue revolucionario. Tuvo su momento oscuro a sus inicios, muy oscuro, de hecho, cuando se convierte al granjero al granjero feudal en proletario y se le obliga a enrolarse en el aparato industrial a huevo y se le explota y se sobreexplota y tuvo ahí su inicio oscuro, tuvo su momento emancipador cuando pues se crearon las luchas de los trabajadores. Hablamos, por ejemplo, en el capítulo que hablamos del sindicalismo, pues hablamos de los triunfos de la clase proletaria y de las luchas de los obreros. O sea, tuvo un momento así como que estabilizador o medio estable con o sea, que todavía venía siendo parte de ese capitalismo industrial, de ese capitalismo industrial acá, de las doctrinas Ford y todas esas doctrinas en las que todavía, pues ya que entre ese estira y afloja entre los capitalistas y las luchas obreras, pues se llega a ciertos acuerdos y se logran ciertos triunfos, ¿no? Para la clase trabajadora en términos de sindicatos y de prestaciones y de beneficios para los trabajadores. Y luego llegan los 70s, llegan los 80s y todo eso vale mierda, ¿no? O sea entonces se pierde, o sea, todos esos triunfos que se lograron en esa lucha encarnizada que se tuvo en un inicio oscuro y en una lucha encarnizada de la clase obrera, que logró sus triunfos, como decimos, se pierde completamente con la implantación del modelo económico neoliberal. O sea, entonces, ¿qué te dice eso? O sea, que tuvo su momento oscuro, tuvo su momento lúcido, bueno, su momento de bonanza, que fue cuando hubo ese como que entendimiento entre la clase obrera y
y el capitalista, y su debacle completamente con el neoliberalismo, ¿no? O sea, entonces, o sea, hay que entender, o sea, hay que entenderlo desde esa manera, como han dicho algunos otros, comunicadores, divulgadores de contenido, de corriente izquierdista o de corriente marxista, de corriente socialista, de corriente, no se trata de ser un anticapitalista, se trata de ser un postcapitalista, de decir, ¿sabes qué, güey? Esto ya fue, y esto, o sea, el modelo neoliberal lo único que ha demostrado es que es el momento de que le des salida a este modelo económico y te pongas a replantear un modelo nuevo, ¿no? O sea, eso que tú estás diciendo. Sí. Entonces, yo quiero leer aquí un sentir mío, ¿no? O sea, porque muchos pueden llegar a decir, bueno, ¿y qué modelo económico puedes tú sí proponer, ¿no? Para que las cosas cambien para la clase proletaria, ¿no? O sea, pues el modelo socialista marxista, ¿sí? Ese modelo. Pero, ¿sabes qué es lo malo de todo esto? O sea, que hay gente que dice, no, es que eso ya no funcionó. Porque se agarran de la Unión Soviética y todo eso, ¿no? O sea, de que... y dicen, no, es que esto ya no funcionó. Y bueno, o sea, pero es que el socialismo marxista para mí es la clave, la llave para poder salir de la pobreza. Aparte aquí hay como que hay una falta o una ausencia o un desconocimiento completo de la lectura de la historia y de cómo se han desenvuelto los eventos históricos en este caso en Europa, por ejemplo. No sé cuántas personas de esas que puedes, y que son muchas, porque yo también los he conocido, que dicen eso, no saben que, por ejemplo, países socialdemócratas, como la mayoría de los países socialdemócratas europeos que hay ahorita, tienen sus bases en el marxismo. Sí, claro, marxistas. Lo que hicieron fue que lo que tuvieron fue un divorcio, o se podría decir una ruptura con el socialismo leninista de la Unión Soviética, pero en el fondo, o en los fondos, o en las formas, en la esencia, es un socialismo marxista el que presentan esos países socialdemócratas. Curiosamente, muchas de esas personas que alegan eso son personas que alaban a esos países. O sea, muchas de esas personas, ¿cuántos de esas personas que pudieran criticar el socialismo, el marxismo, no alaban a Francia, no alaban a Alemania, no alaban a Holanda, no alaban a Noruega, no alaban a Dinamarca, a esos países que son socialdemócratas, o sea, y esos países, o sea, sus bases políticas son marxistas, o sea, simplemente, obviamente ellos tuvieron una ruptura, cambiaron o sea, modificaron algunos aspectos del modelo económico y político del país, pero pues sus bases siguen siendo socialistas. Ellos tienen un llamado estado de bienestar, que ese estado de bienestar fue para contrarrestar a la Rusia soviética. Pero algo que yo quiero comentarles es de que digo, porque hay malos entendidos, ¿no? Porque ya llegamos al punto en que, bueno, o sea, de hecho, al rato vamos a hablar de ese tema del estado de bienestar. Lo que yo quiero decir es que si llegamos al punto en que necesitamos un nuevo, o sea, necesitamos pasar a otro estadio, bueno, vamos a pasar al socialismo, ¿no? Y el socialismo no es lo mismo que pobreza compartida, porque estamos hablando de la pobreza, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, muchas veces van dicho en sus opiniones demuestran su ignorancia del tema, o sea,
su desconocimiento del tema, o sea, porque automáticamente asocian socialismo con, vas a repartir todo entre todos, pero todos van a estar jodidos. Sí. Pues no, güey, o sea, de hecho, no, güey, es todo lo contrario. Se busca una igualdad de una repartición justa de la riqueza, pero para que todos tengamos lo suficiente para poder desenvolvernos y para poder desarrollar todo nuestro potencial, o sea, pues se supone que es el propósito, claro, no lo contrario, o sea. Y otra cosa, el socialismo y la economía de mercado no son incompatibles. Que por cierto, los camaradas de Cipcom, saludos para esos vatos, Maxi Nieto Sí, y esa cierto, a raza. ver si nos invitan alguna vez a platicar con ellos, porque sí los seguimos muy de cerca y sí compaginamos mucho con sus ideas y la verdad. La neta sí, la neta sí. Y el socialismo y la economía de mercado, o sea, no son incompatibles, O sea, eso se sabe. Otra cosa que también hay que, o sea, porque estamos hablando de que ya pasamos a... No estamos hablando de un socialismo de mercado como el chino. Bueno, no. Dice, la economía de mercado también tiene lugar bajo el socialismo. No debemos, primero adoptar los avanzados métodos de gestión que se aplican en los países capitalistas, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas somos materialistas. Tenemos que partir de lo que hay. Bueno, al menos, si queremos salir de la pobreza, pues eso es lo que su humilde servidor propone, ¿no? Y la esencia misma del socialismo es la liberación y el desarrollo de los sistemas productivos, o sea, de las fuerzas productivas, ¿sí? O sea, hay que industrializar. O sea, es la clave para no estar siempre como, que estamos exportando materia prima, ¿no? Para dejar de ser, pues, o sea, y no estamos en las conclusiones, a todo esto. Pero ojo, estamos en el tema de por qué somos pobres. Enriquecerse es glorioso. De veras. Eso lo dijo Deng Xiaoping y lo digo yo. Hay una onda que se llama el pobrismo, güey. O sea, no mames, güey. O sea, que por cierto, ahorita que platiquemos de ese rollo ahora, cuando ya entremos en la cuestión cultural, porque ahorita todavía estamos en la cuestión así de por qué estamos como somos estamos aquí pobres, ¿verdad? ahorita. Ya. O sea, porque somos pobres, pero de una manera real, material. Sí. No de una manera en como la gente cree que somos pobres. No, estamos, o sea. No, y lo hemos estado hablando. O sea, por ejemplo, eso lo que hemos estado diciendo ahorita, lo que platicamos de cuando se instaura el modelo socioeconómico, del estancamiento del crecimiento económico del país, de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. O sea, todas esas son causas que nos tienen ahorita como nos tienen, ¿no? O sea, estábamos platicando, me acordé ahorita, estábamos platicando mi esposa y yo me platicaba ella de cuando empezó a trabajar ella en el 2012, creo fue, cuando empezó a trabajar ella, 2012, 2012, que empezó a trabajar en una empresa y que tuvo su primer carro. Y me dice, es que yo me acuerdo que yo llenaba el tanque del carro de gasolina como con 500 pesos, decía, un poquito más de 500 pesos. Y le dije, ¿en qué año? No, pues más o menos como en el 2012. Le dije, que la gasolina estaba en 12 pesos. Cuando entra Peña Nieto, la gasolina está en 12 pesos, le digo. Cuando se va Peña Nieto, la gasolina está en 20 pesos, le digo. Y la roja yo creo que está arriba de 20 pesos. Le digo, en 6 años, la gasolina casi se fue al doble de lo que costaba. O sea, y digo, y fue cuando fue la famosa reforma la famosa reforma ¿cómo se llama? La reforma a los energéticos. A los energéticos, las reformas energéticos, que fue la reforma Pemex, digo, con Peña Nieto, y fue cuando prácticamente o casi en 6 años la gasolina duplicó su precio, digo. Todo eso
todas esas operaciones propias precisamente de ese modelo económico que seguimos sufriendo desde los 80 para acá, de ese libre mercado y que hace, que le da esas jugosas tajadas de dinero a políticos sin principios para que hagan ese tipo, para que pasen, para que firmen y que le den pase a esas reformas. Es lo que hace que incluso gente, que vamos otra vez a lo mismo que fue lo que platicábamos en la intervención pasada sobre la entrada del modelo neoliberal y cómo fue perdiendo el poder adquisitivo, el dinero. O sea, esas cosas son las que castigan incluso a las clases trabajadoras y que los llevan a la miseria, o sea, que los llevan a tener algún tipo de pobreza porque empiezan porque su dinero empieza a valer menos y empiezan a tener menos capacidad para cubrir todas sus necesidades, pese a que siguen trabajando. Sí, claro. Pero fíjate, bueno, ya habíamos hablado de cómo nos pega en el bolsillo realmente a la población, ¿verdad? Pero así, sí, bueno, ya habíamos comentado eso y para no volver atrás, quiero quedarme en el presente y en el futuro, de lo que vamos a hablar en el futuro. Es eso, más que nada, lo que estamos platicando. Vamos a continuar con el tema de por qué. Fíjate, ahora yo creo que el tema más jocoso, quiero creer yo. Uy, sí, el por qué somos pobres según las personas. Y sí, pues miren, al final su podcast se llama Subversión. Hay que analizar las versiones, traemos muchas versiones. Y es muy importante eso porque recuerden, la idea es no quedarnos con una sola versión de las cosas. Y eso es lo que sigue. Así que ya bebés. No dejen de sintonizarnos. Yeah. Y así es, raza, así terminamos esta intervención, esta intervención de subpodcast Subversión. Así es, raza. Entonces, no se olviden de estarnos frecuentando como lo que somos, como raza, porque si no, no son raza y se olvidan de la banda. No se olviden de la banda, no se olviden de la raza. Ya saben que, por ejemplo, estamos en pues los canales habituales, que es YouTube y Google Podcast y Spotify. En los 3 canales estamos como Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los 3 canales. Redes sociales, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaríamos vamos a estar publicando pues cada nuevo video que carguemos, cada nuevo video que carguemos a nuestro canal. Además de pues algunos videos cortos o algunos datos relacionados con lo que grabemos también. Pues síganos en nuestro canal y esperamos no solo que nos escuchen, ya saben, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones y lo más importante, pues esperamos sus comentarios porque pues como les hemos comentado en todas las intervenciones que hemos tenido, este es un foro para ustedes y pues para que comenten y que se haga el cotorreo machín, macizo. Es esencial. Ya bebés. Hasta la próxima. Yeah.